hacer un repaso del teorema de Frisch-Bauer-Lovell, multicolinialidad, formas funcionales, otras pruebas F, y Nico me pidió que hagamos un repaso y ejercicios de regresión lineal múltiple, ¿sí? Ahí vamos a ver un ejercicio que no está en la guía, pero que va a ser bastante largo, más que nada para que entiendan, es pasar tipo un ejercicio de examen, para que lo tengan. Pero bueno, si ustedes tienen otras dudas particulares de los temas teóricos como prácticos, eh, nos van también avisando por el foro, por el campus, vayan escribiendo para que nosotros también sepamos qué temas darle énfasis, ¿sí? Ahora no vamos a hacer un repaso de toda la presentación, sino de algunos temas, de unos ejemplos que yo traje que me parecieron que estaban buenos, pero si ustedes me pueden parar en cualquier momento. Solamente para tener en cuenta las fechas claves, 27 de abril es el primer parcial y el segundo parcial 8 de junio, según cronograma. Recuerden que quedan 2 clases más para el examen, 2 clases virtuales. Entonces, esto ya un poco, ustedes lo tuvieron que haber visto. Yo básicamente el teorema lo simplifico como una forma, o sea, el teorema obviamente demuestra que el beta estimado por una regresión múltiple es igual al beta, a un beta, si derivaríamos un beta con una regresión auxiliar, ¿sí? Esta regresión auxiliar va a tener una variable dependiente que va a ser como la variable de interés que nosotros queramos analizar, y sus variables independientes van a ser los residuos de esta, digamos, de esta regresión auxiliar. Como que, y esto es lo que nos trata de mostrar el teorema con todos los pasos que ven en la parte teórica de la demostración. ¿Sí? Es como sería, si quiero saber el efecto de una variable importante, habría que, digamos, quitarle o filtrar la influencia de las otras variables que la afectan. Digamos, nuestra variable importante sería la variable que nosotros quisiéramos analizar. Entonces, yo traje este ejemplo de una estimación de la función de consumo. Está en el libro de Bujarati, para eso se usa, se podría usar R con la tabla de Bujarati 10.7. Acá por cuestiones de tiempo no vamos a entrar a R, pero sí me gustaría mostrarles cómo son los resultados por si alguno no cursó antes con Nico. Generalmente Nico lo que hace es en los parciales mostrar los resultados del script de R en los parciales. Entonces, si ustedes se van al parcial y nunca vieron cómo es un resultado de R, puede ser, bueno, nada, puede ser un problema a la hora de resolver el examen, o se pueden poner un poquito más nerviosos. Entonces, mi idea era mostrarles cómo quedaría el resultado ahí. Entonces, comprobar nuestro objetivo de este ejercicio es comprobar un ejemplo práctico del teorema de bueno, Frisch-Bauer-Lovell. Entonces decíamos, siguiendo con el análisis de la función de consumo, con todos los datos anuales, podríamos plantear un modelo donde el consumo depende del ingreso, o sea, nuestra variable dependiente es C, que es el consumo, que depende del ingreso disponible, la riqueza y la tasa de interés real, que es esta. Y un intercepto, beta 0. También esto es una regresión poblacional, por lo tanto nosotros necesitamos poner el error, ¿sí? No es una regresión muestral, que esto también es parte más de la primera parte, pero tienen que entender la diferencia de una regresión poblacional con una regresión muestral. Entonces, lo primero que siempre se recomienda hacer, así de simple vista, es ver qué tipo de regresión es. En principio podríamos decir que es una regresión en niveles. Y bueno, ¿qué modelo económico? Bueno, la teoría keynesiana clásica. Si nos piden calcular la propensión marginal al consumo, ¿cuál sería el parámetro que nos interesaría? Sería el beta 1.
que representa la cantidad de gasto de consumo extra resultante de $1 extra de ingreso. ¿Sí? Ese sería nuestro beta de interés en este ejercicio. Conforme a la teoría económica, se espera que, bueno, beta 1 se encuentra entre 0 y 1, la propensión marginal de consumo. Entonces, si lo estimaríamos con R, con la tabla que les comentaba, la 10.7, estos serían los resultados. Recuerden que cuando se hace, esto no sé si un poco lo vieron con Denise, pero en el caso de que les dé un resultado de esta manera en el parcial, acá ya les da un indicio que esto, LM, es un comando de R que calcula por mínimos cuadrados, por el método de mínimos cuadrados, eh, o que estima por el método de mínimos cuadrados una regresión, en este caso lineal múltiple. ¿Sí? Esta sería nuestra variable dependiente y esta nuestras variables explicativas o regresoras. Ingreso disponible, salario y tasa de interés, me parece que era, ¿no? Tasa de interés real. Bueno, que ustedes ya vieron regresión múltiple y regresión simple. ¿Qué datos, cómo podrían interpretar estos coeficientes? Tratemos de que sea como una clase de repaso también. Bueno, en el caso de que estas variables no estén en el logaritmo, por lo menos habría que ver cómo están los datos en las tablas, pero entiendo que tal vez no están en logaritmos, sería un modelo el nivel-nivel, digamos, como dice Bullrich. Eh, entonces, por ejemplo, el beta 1, que es nuestra variable de interés, que es la propensión marginal a consumir, sería. ¿Cómo se interpretaría este coeficiente? Ante un aumento de una unidad monetaria en el ingreso disponible, el consumo podría aumentar o aumentaría en promedio 0,73 unidades monetarias, se podría decir, o, manteniendo constante la riqueza y la tasa de interés o ceteris paribus, ¿sí? Esto es algo muy básico, pero a veces suelen tal vez por cuestiones de nervios o algo confundirse en los parciales. Entonces empezar a hacer esta práctica de interpretación de los coeficientes es bastante importante. Bueno, en este caso nos interesa solamente la propensión marginal a consumir, ¿sí? Que es este 0,73. Después también tendríamos la estimación de nuestro, digamos, beta 2, que está relacionada con la riqueza, que nos da 0,035, y la tasa de interés real, que nos da menos 5,52. ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos los T de significatividad individual, los T-value, los desvíos de cada variable, digamos, de cada parámetro. Y también tenemos los P. Y acá nos dice si es significativo de forma individual, con los asteriscos. Nos da un primer indicio. ¿Qué otra cosa nos permite ver el resultado de R? Bueno, el F empírico, en el caso de que se haga una prueba, un test F, una prueba de significatividad conjunta, nos da los grados de libertad, por lo tanto nos da también un indicio de la cantidad de observaciones, el p-valor, nos da el R cuadrado, que es bastante alto, 0,99, y el R cuadrado ajustados, que es casi muy similar. Es casi igual. Bueno, esto sería por la estimación
común de regresión lineal múltiple. ¿Cómo haríamos para demostrar el teorema? Bueno, lo que tendríamos que hacer en primera instancia sería regresar nuestra variable de interés, que sería nuestra variable explicativa, ingreso disponible. ¿Por qué en este caso nuestra variable de interés? Porque nosotros queremos ver la propensión marginal al consumo neteando del resto de las variables, o sea, con respecto a las otras variables que estaban en nuestra regresión poblacional, digamos, en nuestra principal. En este caso, el ingreso disponible con respecto al resto de las variables, que era riqueza y tasa de interés real. Entonces, esta sería como nuestra regresión auxiliar, y lo que nos interesa de esta regresión auxiliar es obtener los residuos de esa regresión auxiliar, ¿sí? Los residuos de esa estimación, que en R se guardan como un vector de residuos. Esta es la forma teórica como se debería estimar, ¿sí? Esto lo tienen en el slide de la parte teórica. Entonces, una vez que hacemos nuestra regresión auxiliar, obtenemos estos residuos de nuestra ecuación auxiliar y los regresamos como variables explicativas de la variable dependiente, que en este caso es el consumo. Y volvemos a estimar. Ven que acá volvemos a estimar por mínimos cuadrados, ordinarios o OLS. Tenemos nuestra variable dependiente, que era consumo, con respecto y nuestras variables explicativas serían los residuos del modelo auxiliar, de la regresión auxiliar, ¿sí? Que estimamos antes. Y ahí, ¿qué nos da? Nos da que nuestro beta de esa regresión auxiliar es 0,7340. O sea que es igual a la que estimamos por el método de regresión lineal múltiple común. Entonces, de esta forma podemos verificar que este teorema se cumple. Entonces, como al estimar en dos pasos y controlando por XJ, por nuestra variable independiente de interés, se está neteando el efecto del resto de las variables, y en este caso nosotros, nuestra variable de interés es ver la propensión marginal al consumo, entonces neteamos esa con respecto al resto. Bueno, este sería como un ejemplo que me pareció que estaba bueno traerlo como para que vean que la parte teórica de toda la demostración se puede mostrar con un ejemplo práctico, ¿sí? Perfecto. ¿Te puedo hacer una consulta, profe, ahí? Sí, obvio. En este caso, entonces, por ejemplo, en el parcial, Sí. no nos pedirían algo así porque necesitas necesariamente R, ¿no? Para calcularlo. O sea, necesitas meter los residuos que te dio anteriormente para hacer de nuevo esta regresión. Esa regresión auxiliar. Claro, lo que puede pasar es que capaz que te puedan decir cuál es el objetivo del método o alguna pregunta teórica. Entonces me pareció otra vez Perfecto, traer un ejercicio práctico para esto. Entiendo perfecto. de que, o les pueden dar así como los resultados, como lo Ujú. estamos viendo ahora, ¿sí? En la slide anterior, los residuos que toma el modelo serían los Sí, primeros, ¿no? Esto que te dice residuals, sí, está tomando eso. los residuos de todo el modelo. Sí, sí, Bien, sí, sí, perfecto. de todo el modelo que estima, y tiene bastantes datos esta tabla, ¿sí? Información. Ok. O, a ver, uno lo podría estimar también a mano, pero yo no creo que los haga calcular en un examen los residuos, digamos, de forma manual de una regresión múltiple, porque llevaría bastante tiempo. Al final vamos a ver un ejercicio práctico de cómo podría ser estimarlo, em, pero generalmente Nico suele tomar más script, resultados que interpreten, que entiendan, o sea, tal vez cosas que uno dice, bueno, salen rápido, pero puede haber
Es como para que lo piensen, ¿sí? Más Perfecto, que para cálculo. perfecto, gracias. No, y nada. Em, bueno, el teorema se valida comparando la regresión múltiple completa frente a la regresión de la variable dependiente sobre los residuos de la variable independiente de interés, como les decía antes. O sea, lo importante es que o sea, van a volver a reestimar este modelo, el modelo, digamos, de regresión auxiliar con la variable dependiente y sus variables independientes sería este vector de residuos, como lo decíamos antes. Bueno, después pasaríamos ya al tema de multicolinealidad. Ahí deberían recordar, importante, es los supuestos de regresión lineal múltiple. Y bueno, en este caso, si tenemos un problema de multicolinealidad, ¿cuál es el supuesto que no se cumpliría para ustedes? Bueno, el supuesto que no se cumpliría en el caso de presencia de multicolinealidad sería el supuesto 2, que dice que no existe una relación lineal entre dos o más variables independientes. ¿Sí? En el caso que exista, por ejemplo, una colinealidad perfecta, este supuesto no se va a cumplir. Por lo tanto, si uno de los supuestos de la regresión lineal múltiple no se cumple, no se va a poder estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Recuerden que en este caso, acá se mencionan los 6 supuestos, se incluye también el de normalidad, o sea que serían los supuestos de regresión normal, regresión lineal normal, creo que le llamas. Esto también está en la primera parte en los primeros temas, cuando vieron regresión simple o regresión múltiple. Les comento esto porque a veces en los exámenes suelen preguntar también por los supuestos que los mencionen y si les piden mencionar los supuestos de la regresión lineal clásico, solamente deberían mencionar del 1 al 5, o sea que los parámetros sean lineales, la importancia de la linealidad en los parámetros, que el supuesto 1, el supuesto 2, que los XJ o las variables explicativas son variables no estocásticas cuyos valores son fijos, o que la covarianza entre las variables independientes y el error es igual a cero, y que no existe una relación lineal, si se quiere exacta, entre dos o más variables independientes. ¿Sí? Que no existe esa relación. Em, el supuesto 3, que el error tiene un valor esperado igual a cero, la esperanza del error es igual a cero, el error tiene una varianza constante, sigma al cuadrado. El supuesto 5, que las variables aleatorias del error son estadísticamente independientes, o sea que la esperanza de los errores y es de los errores epsilon sub i y epsilon sub j son iguales a cero, siempre que y sea distinto de j. Y bueno, la última se mencionaría si les piden que mencionen los supuestos de una regresión normal clásico, creo que le llaman. También recuerden cuáles son los supuestos que hacen que se cumpla el teorema de Gauss-Markov, que también puede ser otra de las preguntas teóricas. Bueno, en este caso, multicolinealidad, vamos a ver que existen, que en la parte teórica, Nico les pone como un ejemplo de cuando existe colinealidad perfecta, es decir, existe una relación exacta entre dos o más variables
de la regresión múltiple y que en este caso, en la parte teórica, lo que pasa es que la matriz no se puede resolver, ¿sí? Más que como una demostración teórica, no se puede estimar. Y que además tampoco se cumpliría el efecto de ceteris paribus, ¿sí? Yo esto lo paso muy rápido porque esto, para no... Está toda la demostración matemática. Entonces, en el caso que el modelo presente colinealidad perfecta, ya como estaríamos infringiendo el supuesto 2, no se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Y cuando existe multicolinealidad, que existe fuerte correlación entre dos o más variables independientes, em, en esos casos tal vez sí se va a poder estimar y viendo cuál es el grado de correlación. Obviamente, ¿qué pasa? Cuando existe mayor correlación entre las variables independientes, va a haber mayor varianza de los estimadores. Bueno, acá está toda la demostración matemática. Entonces, lo importante del tema de multilinealidad sería ver si el modelo presenta multicolinealidad o si existe una colinealidad perfecta, como serían como las preguntas importantes a la hora de analizar una regresión lineal múltiple. Si existe colinealidad perfecta, entonces no se puede estimar por mínimos cuadrados. Si existe multicolonialidad, habría que ver qué tan fuerte es esa relación, esa multicolonialidad. Probablemente lo que nos pase ahí es que aumente la varianza de nuestros estimadores y como si bien no existen pruebas estadísticas para ver que el grado de multicolonialidad, un indicio podría ser que el R cuadrado sea muy elevado, por ejemplo, y que las variables no sean significativas individualmente. Que cuando uno haga el test de significatividad individual, den que no son significativas. Acá también correlaciones simple elevadas entre las variables independientes. Y como no hay prueba, un indicador sí, un indicador que se suele difundir y que Nico muestra es el factor de inflación de la varianza, que lo llama como BIF. Entonces, este BIF nos puede indicar cuando se estima que sería la proporción entre 1 sobre 1 menos el R cuadrado. Si este valor nos da mayor a 5 o el R cuadrado de nuestra estimación nos da mayor a 0,8, podría dar un indicio de que existe una correlación elevada. Podría decir, o sea, que existe presencia de multicolonialidad. Esto también capaz que puede ser alguna pregunta más teórica de cómo detectar la multicolonialidad, ¿sí? Saber que está el factor de inflación de varianza. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Si existe multicolonialidad, las consecuencias es esta sobreestimación de varianza. Em, Tal vez una de las opciones posibles que se suele tomar cuando existe multicolonialidad es remover alguna variable independiente.
¿sí? Decimos, bueno, a ver si sacando, eliminando una variable que creemos que no es muy relevante, esa multicolenialidad desaparece. Se podría, digamos, remediar nuestro problema y podríamos estimar por mínimos cuadrados. Pero muchas veces esas variables que están en nuestra regresión son relevantes y tienen como un sustento en la teoría económica. Entonces, está como ese trade-off entre se puede remover o no. O sea, bueno, y no me acuerdo si está en esta parte, que está, bueno, en esta parte se ve el trade-off, por eso se ve el trade-off entre el sesgo del modelo, sesgo y la varianza em, del estimador, digamos. Yo acá había traído otro ejemplo teórico, pero este también necesitaríamos R. Yo no creo que sea necesario. Yo en las clases generalmente lo muestro con R. eh, y cómo sería estimar este, este BIF. Y después terminamos comprobando, o sea, comprobar la presencia de multilinealidad con BIF, la ecuación poblacional nuestra sería el logaritmo de consumo, o sea, seguimos con el, el modelo que vimos antes, seguimos con el mismo ejemplo, el logaritmo del consumo, beta 0 más beta 1, el logaritmo del ingreso disponible, más beta 2, logaritmo de la riqueza, y más beta 3, la tasa de interés real, más un error. ¿Qué tipo de modelo es este modelo? Bullrich lo clasificaría como un modelo log-log porque está en logaritmos en algunos casos, pero también tiene un valor que es en niveles, digamos, dependiendo qué parámetro queremos estimar. Y Gujarati, o en las presentaciones de Nico generalmente le pone un log nivel, log lineal, perdón. Tiene su variable dependiente en logaritmos y las variables independientes también, algunas en logaritmos y otras, digamos, en niveles. Y se ve que existe una relación lineal entre las variables. Entonces, para estimar este BIF necesitamos hacer una regresión auxiliar, ¿sí? Y nuestra primera regresión auxiliar va a ser el ingreso disponible, eh, que va a estar explicada por el resto de las variables, que sería en este caso la riqueza y la tasa de interés real. Esto lo estimamos en R y obtenemos la suma de los residuos al cuadrado, la suma total cuadrada de total este, de cuadrados de la regresión auxiliar, o sea, de la segunda regresión. Obtenemos el R cuadrado y después con la fórmula que vimos antes en la teoría, 1 sobre 1 menos el R cuadrado de nuestra regresión auxiliar, vemos si hay evidencia de multicolinialidad. ¿Sí? R tiene una forma, a ver si lo puse acá, no. R tiene una forma para calcular, tiene un comando para calcular el BIF del modelo, em, que yo lo dejé acá porque haciendo la función car nos da lo mismo que si vamos el paso a paso, o sea, si reemplazamos los valores en nuestra forma teórica. Digamos, si hacemos 1 sobre
1 menos 0,97, que es el R cuadrado de nuestra regresión auxiliar, nos da 35. Por lo tanto, esto es mayor a 5, por lo tanto existe presencia de multicolinealidad. Les traje este ejemplo también porque tal vez, si es que puede pasar de que tal vez le den estos datos de la regresión auxiliar y les pidan calcular el factor de inflación de la varianza, ¿no? Entonces, bueno, si le dan esos datos, les podrían decir si existe existe evidencia de multicolonialidad, sí o no, bueno. Y estos serían como los datos, los resultados de la tabla. Bueno, y después tenemos formas funcionales. Formas funcionales, la presentación, la parte teórica, Nico le pone mucho énfasis a la parte de, o lo van a ver similar al capítulo 6.4 del Gujarati, ¿sí? O el capítulo 14 también tienen em, modelos de regresión no lineales. Entonces, vamos a dividir básicamente los modelos de regresión en dos tipos, si se quiere, así para resumir muy rápidamente. Vamos a tener los modelos de regresión inherente o intrínsecamente lineales y los modelos de regresión intrínsecamente no lineales. Los modelos de regresión inherentes o intrínsecamente lineales van a estar van a tener a los modelos lineales en parámetros, o sea, los modelos clásicos que vimos recién, por ejemplo, el ejemplo del modelo del consumo, que era un modelo lineal simple que se veía a primera vista, tanto los parámetros y las variables. Y después lo que puede pasar es que existan que son modelos no lineales, pero aplicando alguna transformación se pueden linealizar. Y después vamos a tener modelos modelos de regresión intrínsecamente no lineales, que en el Gujarati les pone como MRNL, que es lo mismo. Estos no se pueden linealizar. No se pueden linealizar en los parámetros. Bueno, esto es toda la parte teórica, cómo sería una función, un modelo inherentemente lineal. Obviamente, a fines de lo que a nosotros nos interesa es cómo podemos estimar esta función. Entonces, los modelos inherentemente lineales se pueden estimar por mínimos cuadrados clásicos, mínimos cuadrados ordinarios, eh, o OLS, dependiendo cada libro que ustedes lean. Bueno, estas son todas las funciones, una función exponencial, un modelo log lineal. Bullrich los agrupa distintos, levemente distintos, pero es lo mismo. A ver, voy a ir rápido, pero ustedes me dicen si no se entiende alguna, si tal vez no leyeron y les llama la atención. Lo importante de esta parte de las formas funcionales es la interpretación de los beta, ¿sí? Yo creo que al final dejé un cuadrito resumen. El modelo recíproco, este modelo también está en el Gujarati, en el Bullrich no suele, sí, a ver, no lo menciona demasiado. Entonces, como les decía antes, esta es cómo se interpreta, lo más importante de las formas funcionales es entender si ese modelo es inherentemente lineal, por lo tanto lo podemos estimar por mínimos cuadrados, y una vez que lo estimamos por mínimos cuadrados, cómo podemos darle interpretación a nuestros parámetros, ¿sí? A los parámetros que nosotros queremos estimar.
Bullrich, en ese caso, tiene una tablita de resumen que para mí es muy práctica y, por ejemplo, en el primer caso, si se trata de un modelo nivel-nivel, o sea que no está en logaritmos, la interpretación de los betas va a ser como simple en unidades monetarias o, no sé, por ejemplo, en este caso el beta 1 va a ser ante un cambio absoluto en unidades de la variable, por ejemplo, el beta 1 va a medir el cambio absoluto o en unidades de la variable i ante un aumento en unidades también en la variable xj, o sea, todo en unidades, en mismos niveles, manteniendo el resto de las variables explicativas constantes o ceteris paribus. Cuando se trate de un modelo log-log, o sea que su variable dependiente está en logaritmos y, y sus variables independientes o regresoras estén en logaritmos, eh, se van a medir como cambios absolutos, perdón, cambios porcentuales, ¿sí? Los absolutos son nivel-nivel. Entonces sería, en ese caso, el beta j mide el cambio porcentual en la variable i ante un aumento de 1%, por ejemplo, en la variable xj. Y después tenemos semielasticidades, que vamos a tener log nivel, si nuestra variable dependiente está en logaritmos y nuestra variable independiente está en niveles. En ese caso, vamos a tener que multiplicar nuestro beta por 100. Entonces, nuestro beta mide el cambio relativo en la variable i ante un aumento en una unidad de la variable xj o x, dependiendo de qué variable sea x, manteniendo el resto de las variables explicativas constantes. Y en el caso que nos toque un nivel log, o sea que nuestra variable dependiente eh, no esté en logaritmos y nuestra variable explicativa si está en logaritmos, lo que vamos a tener que hacer ahí es, dependiendo del beta que nos dé, lo tendríamos que dividir por 100 y nuestro beta va a medir el cambio absoluto en unidades de la variable i ante un aumento en 1%, por ejemplo, de la variable xj. ¿Sí? Esto sería para interpretar eh, nuestros beta, nuestros parámetros, que es una parte importante generalmente de los exámenes. Yo lo dejé así como resumen, pero en cada uno en la parte, en los slides que armó Nico, está la interpretación y qué significa y cómo sería la forma, cómo se derivan, digamos, estas elasticidades y semielasticidades. Bueno, y les traje un ejemplo de formas funcionales también, como para que vayan viendo. Por ejemplo, este es un ejercicio de Bujarati que les presenta cinco ecuaciones, cinco regresiones poblacionales. Al parecer todas son lineales. Entonces, lo que les pide en ese ejercicio es ver qué tipo de modelo es. En el primer caso sería un modelo recíproco, sería como un modelo recíproco tiene una variable explicativa que es la inversa de esa variable explicativa, que es 1 sobre xi, por ejemplo. Entonces, como las preguntas que se podrían hacer es, bueno, ¿es lineal en parámetros? Bueno, sí, si es lineal en parámetros, entonces cumple el supuesto 1, si cumple todo el resto de supuestos de regresión lineal múltiple, entonces se puede estimar por mínimos cuadrados. Si no cumple, habría que ver si se puede linealizar, ¿sí? Para ver si se puede estimar, por lo menos hasta ahora, que el método que conocen para estimar es el de mínimos cuadrados ordinarios.
La segunda ecuación es, como le decía antes, sería un modelo nivel log, como le dice Bullrich, o lin log, también como le dice Gujarati, sería lo mismo. Los betas ahí miden, o también le llaman que es un semi-logaritmo, ¿no? Porque tiene la parte de la variable dependiente, la i, en niveles y la variable explicativa en logaritmos. El modelo C, el tercer modelo, sería un log nivel. Em, el modelo 4 también. Todos los modelos son como, se ven bastante simples, pero bueno, esas serían como las preguntas que ustedes se podrían hacer. Si son lineales en los parámetros, si son lineales en las variables, que es, como ven en este caso, es distinto. ¿Sí? No es lo mismo decir que es lineal en los parámetros, es igual a decir que es lineal en las variables, no necesariamente significa lo mismo. Ahí, ojo, no confundir. Y después este ejercicio, que también me parece que está bueno, que es un poco similar, que nos muestra 5 modelos, un poco más complejos que los anteriores. Ya ahí a simple vista se ven que no, que las variables no tienen una relación lineal, pero bueno, tal vez si hacemos una transformación lineal, podríamos linealizar los parámetros y finalmente podríamos estimar. Entonces, primero, ¿el modelo 1 es lineal en parámetros? No. ¿Se puede linealizar? Sí. Si aplicamos logaritmo, se podría linealizar. Ahí la clave es entender de que, por ejemplo, el error está dentro de la exponencial. Gujarati también tiene otros ejemplos en donde el error está fuera, qué pasa en esos casos. En este caso, en este ejemplo, como el error está dentro del, digamos, dentro del exponente, del exponencial, se puede linealizar. El segundo modelo es un modelo no lineal, es una distribución, una función de distribución de probabilidad o distribución logística, es un logit probi. Así que eso después lo van a ver cómo se estima, no se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Hay una forma de estimarlo. El tercer modelo es como un modelo logaritmo recíproco, que ese sí se puede estimar por mínimos cuadrados. El cuarto modelo es intrínsecamente no lineal también. Y, y no, el quinto modelo, el modelo E, también es intrínsecamente no lineal. El parámetro está elevado a la potencia, al cubo. El parámetro beta 2, en este caso beta 2 o lo que sea beta 1, está elevado al cubo, no se puede tampoco estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Ahí Bujarati también explica que en los casos de que los modelos sean modelos de regresión no lineales, se pueden estimar a través de iteraciones. Sí, hay otras formas de estimarlo. Y eso está todo en el capítulo 14. Bueno, y acá es la misma ecuación poblacional que vimos antes, y me parecía que una vez que habíamos hecho todo el resumen de cómo se interpretan los parámetros, estaba bueno que vean cómo sería si les dan un resultado. Generalmente suele pasar esto, le dan un resultado del script, ya les dan los resultados de los betas y le pide que interprete. Entonces a veces suele pasar de que por los nervios hay una confusión con la interpretación. Entonces en el primer caso, como decíamos, está la variable dependiente en logaritmos y la variable independiente también en logaritmos.
sería como un cambio eh, porcentual, si se quiere. Entonces, ante un aumento del 1% adicional del ingreso disponible, por ejemplo, en este caso, el consumo aumentaría un 0,8% aproximadamente, manteniendo el resto de las variables constantes o ceteris paribus. ¿Sí? En este caso no multiplicamos ni dividimos por 100 porque se interpreta, ambas variables, tanto la dependiente como la explicativa, estaban en logaritmos. En el caso del parámetro de la riqueza, ante un aumento de 1% de la riqueza, el consumo aumentaría también 0,2%. También es log. Y en el tercer caso, ante un aumento unitario de un punto porcentual de la tasa de interés real, en este caso se le dice un cambio porcentual porque es una tasa, se reduce el consumo en 0,3%. Aproximadamente manteniendo el resto de las variables explicativas constantes. Ahí sí, ¿qué hicimos con nuestro beta 3? Lo multiplicamos por 100, ¿sí? Porque nuestro resultado daba menos 0,026. Entonces, para la interpretación lo tuvimos que multiplicar por 100. Y redondeamos, ¿no? Para que nos dé 0,3. Sí, pero no es lo mismo decir que da 0 menos 0,02. No, no. Si por ejemplo vos decís, ante un aumento unitario de un punto porcentual de la tasa de interés real, se reduce menos 0,02, ahí sí le tendrías que poner el porcentaje. Claro, para que queden todo en términos porcentuales, está bien. Sí. ¿Por qué? Porque también estamos hablando, se habla de, esta variable es una tasa de interés real, entonces también son puntos porcentuales. Por eso ahí lo multiplicamos, en este caso por 100 sería el caso para la interpretación, ¿sí? No sé si se ve mi mouse. Bueno, creo que hicimos. Ah, y lo que nos queda, o sea, esto sería toda la parte de. Y em, hicimos un breve repaso de la parte teórica. Me gustaría ir directamente a los ejercicios, que es un poco más lo que pidió Nico. Yo esto creo que se va a poder subir, estos ejercicios de resueltos, para que ustedes lo tengan. Em, Ustedes ahí están viendo un PDF, ¿no? Sí. Ah, pensé que seguía mostrando la slide. Bueno, generalmente cuando lo vemos en las clases normales, digamos, vemos todo cómo se demuestra en R. Ustedes tal vez miren más la parte de cómo se resuelve, si los resultados coinciden, ¿sí? Capaz que eso, es cómo se resuelven los beta, para que puedan entender que los resultados que nos dan con un comando fácil eh, en R también lo podemos obtener de forma manual, digamos. La matriz de varianzas y covarianzas, bueno, toda esta parte que sería la primera parte. Lo que voy a ir al final de todo
que hay un ejercicio de examen. Este ejercicio lo vieron con Denise, por casualidad. Si lo vieron con Denise, no, voy para otro ejercicio. ¿Recuerdan si lo vieron la No, me clase parece que pasada? no. Parece que no lo vi. ¿No? No, creo que Ah, no. bueno. Por las dudas, por no repetir. Bueno. Bueno, mi idea era esto, hacer un repaso de la parte teórica, tratar de dar ejercicios y ver un ejercicio de parcial como para tenerlos más Entonces, este era un ejercicio del segundo cuatrimestre del 2023. Es un poco, en realidad es un modelo de regresión simple. Usted trabaja en una importante empresa de comercio digital, le pide estimar el siguiente regresión. ¿Cuál es nuestra variable dependiente? Nos dice X sub T es el monto total de ventas por mes, está en millones de dólares, X. y exacto. Y sub T es la cantidad de usuarios activos por mes, también medida en millones de usuarios. ¿Qué tipo de modelo es de los que vimos? ¿Cómo se interpretarían los parámetros? Lineal, lim. Perfecto, buenísimo, bien. Entonces, la primera consigna nos dice estime beta 0 y beta 1, sabiendo bien que en general si les pide estimar va a ser una regresión simple. No creo que sea una regresión múltiple, pero bueno, no lo sabemos. Y nos da la sumatoria, los resultados de la sumatoria, ¿sí? Para que ustedes puedan estimar. Tanto beta 0 como beta 1, interpreta el coeficiente del beta 1 estimado. Acá ya les pido que interprete, una vez que ustedes ya saben que es unidades absolutas o cambio absoluto si se quiere. Y después les da el dato del desvío. Acá también muchas veces preguntan, bueno, el nivel de significancia se suele dar y el T crítico también. Recuerden que al ser un nivel de hacer un test T, su distribución es una distribución similar a la normal, digamos, que es como una campana de Gauss que tiene dos colas, ¿sí? Entonces va a tener un T crítico positivo y otro negativo. Siempre que la hipótesis nula nos diga que sea igual a cero, vamos a tener como dos colas. En el caso de una distribución T. Después le pide, siendo el desvío de beta 0 igual a 6, puede rechazar la hipótesis nula, también. Esto todo ya lo vieron. Y acá les dice, le sugieren llevar a cabo una prueba White, sin términos cruzados. Bueno, esto todavía no lo vieron, es toda la parte de heteroscedasticidad, sin términos cruzados para verificar si la regresión cumple el supuesto de homoscedasticidad. Bueno, vieron que es entender el modelo, ver de qué se trata a simple vista, leerlo tranquilos y ver qué información tienen para estimarlo. Entonces, nosotros tenemos la suma de los X, que era esto también, esto está como hecho por R con calculadora, pero lo podrían hacer manual. Lo único que hice fue insertarle los datos de nuestro enunciado. La suma de los X, la suma de los Y, el tamaño de la muestra, que también estaba como dato, que era T, igual a 48. La suma de los cuadrados de la variable dependiente y la suma de los cuadrados de la variable independiente. Creo que el mayor problema que tiene y la suma de los productos cruzados, que también está como dato acá, que es 65. Creo que el mayor inconveniente acá es a la hora de reemplazar los datos que nos dan
en las fórmulas a la hora de estimar nuestros beta, que se puedan confundir con cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Porque lo único que pasó fue que como les cambió de nombre, ¿sí? O sea, prestar atención en esas pequeñas cosas que eso puede ser la principal confusión. Entonces, una vez que tenemos eso, ya después podemos estimar, o sea, acá podemos estimar el modelo mediante el método de variables centradas. Para ello necesitaremos las siguientes fórmulas. Creo que esto está también así, lo vieron en la parte el lunes pasado, entiendo, la suma de los productos cruzados de las variables centradas, x e y, sobre la suma al cuadrado de las x. Estas cuando son chiquititas son variables centradas, ¿sí? Así se estima beta 1 con el método de variables centradas y beta 0 se obtiene como diferencia. Entonces, vamos a calcular las medias de las variables en base a nuestras fórmulas. La suma de x, que esta es nuestra variable dependiente, y la suma de los y sobre n, que es nuestra variable independiente. Estimamos por mínimos cuadrados la suma de los ix sobre la suma de los y al cuadrado. ¿Por qué? Porque está justo nuestra variable y chiquita, que son nuestras variables centradas, eh, es nuestra variable independiente, ¿sí? Nos da 40 y nos da 20 la estimación del beta 0. Entonces, ¿cómo sería la interpretación en este caso? Te hago una pregunta. Sí, obvio. Acá beta 0 es x raya menos beta 1. Por y raya. ¿Por qué? Porque acordate que estas son las fórmulas que vieron en la teoría. Pero esta es nuestra variable dependiente y esta es nuestra variable independiente. En este Por eso, caso, sí. En este caso, nuestra variable en independiente este se caso es al llama revés. i. Sí, ¿ves? Por eso le puse min i. Nuestra variable independiente se llama i. Sí, Bueno, listo. ¿sí? ¿Se entendió? Porque esta es nuestra variable independiente, it. Por eso creo que la confusión en este ejercicio, vieron que es muy simple, pero suele pasar eso. Capaz que tenían la hoja de fórmulas y bueno, nada, reemplazaron directo y Ah, te hago otra consulta. ¿La hoja de sí. fórmulas dónde está? Y eso está en el campus. Ustedes pueden acceder al campus común el Classroom, perdón, al Classroom Sí, ¿sí? Bueno, eso generalmente Nico lo sube. Tal vez bueno. todavía no lo pueden ver, el Classroom, ¿no? Tal vez no lo Sí, puedan ver la en el... busco, la busco. Sí, sí, pero él lo sube y generalmente hace un anuncio. Y te hago otra consulta. ¿N era 48? ¿La cantidad de Sí, es el observaciones? tamaño, sí, es el ¿El tamaño de tamaño de la muestra. muestra? Sí. Sí, acá está, mira. N, que es igual a T en este caso, ¿sí? Solamente le cambió el nombre. Bueno, ¿cómo se interpretaría nuestro beta 40? Ya que vieron que es un modelo en niveles. Multiplicando por 100. Mm, niveles es unidades monetarias, o sea que tendrían que ser las mismas unidades monetarias. Sí, Están todo en términos absolutos. Vos multiplicás por 100 si existe una semielasticidad o si alguno de los parámetros, por ejemplo, la variable independiente, está en logaritmos. Perdón, la variable dependiente está en logaritmos.
la variable dependiente, no la que está a la izquierda de la igualdad, digamos. Bueno, en este caso, como es niveles, niveles, por cada incremento de una unidad de la variable independiente, que en este caso es la IT, se estima que la variable dependiente crezca en el mismo nivel. O sea, manteniendo el resto de las variables constantes, ¿sí? Sin multiplicar. Sería ante un, a ver, por cada incremento de una unidad de la variable independiente, se estima que la variable dependiente crezca en, por ejemplo, en promedio, 40, que es cuánto nos daba el beta, 1, manteniendo el resto de las variables constantes. Y después, qué nos decía? Siendo el desvío de nuestro parámetro beta 1 igual a 8, desvío estimado de beta 1, determine si la variable es estadísticamente significativa con un nivel de significancia de 0,5. Esto tendrán que recordar. Lo importante de los test a la hora del examen es que ustedes puedan escribir tanto la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. En este caso, decimos que nuestra hipótesis nula es que nuestro beta 1 o nuestro beta j sea igual a 0. La alternativa es que sea distinto de 0. Nuestro t empírico lo vamos a estimar con nuestro beta j, con la estimación de nuestro beta j, que era 40, sobre el desvío del beta j estimado. Recuerden que una prueba T, un test de significatividad individual, tiene una distribución T n menos k menos 1 grados de libertad. Bueno, la regla del rechazo, si el T empírico es mayor al T crítico, también ven que es 1 menos el nivel de significancia sobre 2, se va a rechazar hipótesis nula, cae en la zona de rechazo, o al revés, si el T empírico es menor al T crítico. En gráfico sería así. Si caería acá, el T empírico estaría en esta zona gris, digamos, o celestita, sería menor, o sea, debería ser que caiga muy en los extremos de las colas. Entonces, en esos casos sí se rechaza la hipótesis nula. O que el p-valor sea menor a 0,5, al nivel de significancia. Entonces, reemplazamos con los datos que nos dan. Y obtenemos que el T empírico nos da 5. Si nos da 5 y el T crítico era igual a 2,01, o sea que está acá el T crítico, y nos da 5 el T empírico, se rechaza hipótesis nula. Entonces, nuestra hipótesis nula era que nuestro parámetro estimado era igual a 0. Si se rechaza, estamos diciendo que no es igual a 0. Entonces, nuestro coeficiente, bueno, beta 1 es estadísticamente significativo, lo que implica que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la cantidad de usuarios activos tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo para explicar las ventas mensuales de la empresa de comercio digital. En estos casos, bueno, reemplazamos con los datos que nos dieron. Pero bueno, es importante cuando hagan un test no solamente hacerlo rápidamente y calcularlo, porque tal vez el cálculo es fácil, sino hacer toda esta interpretación, ¿sí?
En la medida que tengan tiempo, hacer el gráfico, mostrar que cae, en el caso que caiga en la zona de rechazo. No Y tenemos el dato de ese, ¿no? Del desvío. sí, acá nos dijeron 8, Ah, ok. ¿sí? Estaba también en el enunciado cuando le hacían las preguntas acá. Yo lo volví a escribir, pero estaba acá. Tanto el desvío Y para sacar R y R ajustado. para sacar, perdón, justo se cortó. R cuadrado y R ajustado. Pero les piden, No, no lo pide, pero no, si no lo piden, generalmente los datos se en los van el a caso dar. teórico que lo pidiera. En ese caso tendrían que hacer la suma de explicada al cuadrado, debería estar, o la suma total de los cuadrados, debería tener ese dato adicional. Deberían calcularlo por ahí. Porque ahí no te falta claro, la regresión Claro, nos faltan los datos de las sumas. Recuerden que el R cuadrado es X sub igual, T estimado. claro, nos faltan los datos estimados de cada una de las observaciones. Son 48 observaciones. Tendríamos que hacer la suma de cada uno de los datos estimados sobre la media de cada uno de los datos al cuadrado. Ahí tendríamos Sí, la no, suma no llegás. explicada En el al parcial no cuadrado. llegás. Imposible. Ay, justo eso no te escuché bien. Nos faltarían datos para estimar el R cuadrado, tal vez. Necesitaríamos la tabla de información. Después vamos a ver un ejercicio en donde lo vamos a poder calcular, pero en este caso nos faltaría como las observaciones y los datos de cada uno, de particular, individuales de cada variable independiente. ¿Sí? Una tabla de datos. Y Y recuerden que, esto por ejemplo, es el R cuadrado lo estimaríamos con la suma el desvío. explicada de los cuadrados. Esto es el desvío, sí. Pero ¿cuánto da la hipótesis? Da en zona de rechazo. Claro, este es el desvío. ¿Por qué nos da el desvío? Porque nos dice que hagamos que determine si la variable es estadísticamente significativa. Para ver si esta variable es estadísticamente significativa, tenemos que hacer el test T, el test de significatividad individual. Acá no te dice qué tipo de hipótesis tenés que vos imponer. Entonces, ¿qué hipótesis necesitas? Entonces vos suponés de que la hipótesis es que tu hipótesis nula es que beta j sea igual a cero. O sea, beta 1 el parámetro sea igual a cero. ¿Por qué supones esta hipótesis? Porque si esto no se rechaza, vas a decir que esa variable no es significativa, que la cantidad de usuarios no afecta a las ventas. O sea que si esto se Claro, sí, lo que aceptaría, yo ¿sí? pregunto, Sí. estimado sub J es 5,80. El, el desvío, el T empírico. ¿Qué te da 5,80? No, 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 justo se te entrecortó. A mí me da que beta 1 Beta 1 es da 40. 5,80. Bueno, si te da 5,80, acá puede ser por signo de redondeo, puede ser de que igual es mayor al T crítico. Es mayor al T crítico. Entonces, se rechaza igual la hipótesis nula. Si te da 5,80, a ver. No, si es 5,80 dividido 8 no se rechaza. No, ¿por qué dijiste 5,80? Si el beta dijimos que era, ¿cuánto era el beta estimado?
Pensé que me decías el té 5,80 cuando empírico. vos haces No, sí, el beta 1 estimado es la sumatoria de la multiplicación de x por y. Y eso da 65. No, la suma de y x. Mira, 65. 65 sobre, a ver, 11,20. O 11, dividido 11,10, 11,20. ix. No, no es 11,10. Es 1, o 1006. A ver, acá. Ah, claro. ¿Sí? Por eso Está. ahí, ojo con confundir con eso. Por eso decíamos nosotros que nos daba aproximadamente 40. Es Sí, 1,6. Sí, listo, ya está. 1,625. ¿Sí? Sí, sí. Yo no lo volví a hacer, digamos, con la calculadora, pero bueno, nada. Esto, ahí lo chequeé y sí, da 40 también, 1,625. Por eso yo cuando acá también le puse en la misma forma, la suma de los i cuadrado, que está acá, y que está acá en el enunciado. 1,625. ¿Está bien? Entonces después haces 40 dividido 8, que es el desvío, y ahí te da 5. Yo pensé que el té empírico te daba algo de 5,8, que dije, bueno, está en ese rango, no sé qué. Pero acá tendrías que hacer 40 dividido 8, o sea, menos 0, porque es la hipótesis, y te da 5, entonces acá se rechaza hipótesis nula. ¿Estamos? Bueno, y en el punto C nos pide, acá sí te cambia la hipótesis nula y la alternativa, porque dice que el desvío estimado es beta 0, que es igual a 6, también nos da el dato del desvío, y te pregunta, ¿puede rechazarse la hipótesis nula de que beta 0 es igual a 10? Entonces acá sí ya te está diciendo que lo iguales a un dato, a una constante. Entonces tu hipótesis nula y tu hipótesis alternativa va a tener que estar igualada a esa constante. En el anterior inciso, en el anterior, no te decía nada, solamente te decía si es estadísticamente significativa. No te decía que lo iguales a una constante. En este caso, sí. Entonces, tu hipótesis nula, esto también es clave, que ustedes puedan entender qué es lo que le está pidiendo y que puedan responder en base a eso. Si acá ustedes pusieran, si ustedes tuvieran, no sé, pondrían igual a 0 en el examen porque se acordaron que lo vieron en un ejercicio así, estaría mal, digamos. Sí. Entonces, tu hipótesis nula es que beta 0 es igual a 10. El parámetro poblacional, acá también, fíjense que no tiene sombrerito, estamos hablando del parámetro poblacional, no del parámetro estimado. Es igual a 10, el hipótesis alternativa que sea distinto. El estadístico empírico sigue teniendo la misma distribución T con n menos k menos 1 grado de libertad. Nos dieron el desvío y lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Acá sería, creo que daba 20, a ver, no me acuerdo. Sí, 20. El beta 0, el beta estimado, nos da 20, entonces va a ser 20 menos la constante, que en este caso es 10, 10 dividido el desvío 6, el desvío estimado. Y nos da 1,66. Acá también, si consideramos el mismo valor crítico, entonces no podemos rechazar hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. ¿Sí? Bueno, esto es las pruebas.
Bueno, y este es el ejercicio, que ya en esta media hora, si no quedo dudas con el ejercicio de examen, vieron que con la calculadora se hacía bastante fácil en base a los datos que nos daban. Em, pero bueno, acá sí vamos a poder estimar el R cuadrado y todos los datos que ustedes quieran ver. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio no está en la práctica, yo ahora se los voy a pasar, se los voy a compartir. Pero me pareció importante porque muchas veces piden ejercicios como manuales resueltos paso a paso para que vayan viendo, y bueno, lo armamos en base a eso. En este caso, ¿cuántas observaciones tiene nuestra tabla de datos? ¿Cuánto sería nuestra T o nuestra N, el tamaño de muestra? 10. 10, perfecto. ¿Cuántas variables explicativas tenemos? 1, 2, ¿Cuáles son? x1 y x2. Perfecto, bien. El sub i es porque son individuos, ¿sí? Nuestra variable dependiente es en este caso sigue sí. Bien. Otros datos adicionales que se pueden plantear, tal vez son las sumatorias, ¿sí? Que nos pueden dar esa información. La sumatoria de los i, que es igual a 60. O sea que la suma de todos estos datos debería dar 60, ¿sí? La media, que es 6. La sumatoria de los x1i, la sumatoria de los x2i, la suma de los cuadrados de cada una de las variables, tanto dependientes como independientes, y la sumatoria del producto cruzado de las variables, de cada una de las variables. Entonces, en el enunciado de ejercicio, este es bastante completo. Estamos hablando de una regresión lineal múltiple con dos variables explicativas, como decía el compañero, muchas gracias. Y se dice, donde se espera que beta 1 sea mayor a 0 y beta 2 sea menor a 0. Se pide que resuelva lo siguiente. Menciona los supuestos de regresión lineal normal clásico. Esta es una pregunta teórica que suele también tomarla. Entonces, ¿cuántos supuestos entrarían ahí? ¿Entraría el 5. supuesto? No, son 6. Bueno, pero el sexto, Entraría el sexto, que es el de normalidad. más o menos. Sí, Sí, está por bien, eso. perfecto. Sí, sí, estás muy bien. Muy bien. Pero ojo con eso, que entraría el de normalidad. O acá nos pide que sea normal. Pero está muy bien. Tengo una pregunta para Sí, obvio. demostrar heterocedasticidad. ¿Cómo, o sea, haces una matriz y pones que en la diagonal principal no siguen una distribución normal? Sí, podrías decirlo así, si ¿Cuáles no están no. en la diagonal? Sí, o sea, yo generalmente demostraciones de los exámenes que ha tomado Nico no he visto demostraciones así muy. No, porque Pero eh, sí, yo lo vi podés que plantear de esa manera, poniendo una matriz y está explicando qué Y, significa eso. YB, YB más X, creo. ¿Decís en la Y, parte teórica? y, claro, Yo no- Y es igual a X por B más C. Y eso lo podés Sí, demostrar como una matriz que, donde multiplicás la varianza por una matriz identidad sí, y te queda demostrado. perfecto.
Entonces, sí, sí, se puede demostrar de esa manera. Pero lo que yo digo, el caso de, o sea, si fuera la inversa, vos tendrías que no, la varianza no se multiplica por una identidad, sino que está en toda la matriz, ¿o no? Dependiendo de cómo sería tu, o sea, cómo es tu, ahí tendrías que ver cómo es la matriz de varianzas y covarianzas de tu modelo, de que si es un modelo de regresión simple o lo haces con un modelo de regresión múltiple, y ahí habría que ver em, cómo te queda esa multiplicación de matrices, dependiendo de cómo son tus parámetros a estimar también. ¿Sí? Esas variables, cuál es el modelo. Viste que recién vimos que hay diferentes formas funcionales del modelo. Claro, O sea, si vos lo suponés un modelo sencillo, lineal, eh, que no sea, por ejemplo, un modelo recíproco o un modelo, por ejemplo, exponencial, sí, se podría hacer de forma muy práctica la demostración, si querés, con matrices. O sea, si te piden demostrar heteroscedasticidad, pero no lo toma, listo. no, 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 puede ser que lo tome. Si está, a ver, todo lo que está, Nico es muy de todo lo que está en las diapositivas, eh, puede llegar a entrar una pregunta. Pero yo dudo mucho que por tiempos de examen eh, pidan demostración. Obviamente, si ya la sabes, buenísimo. Igual heteroscedasticidad todavía no lo vimos, por las dudas si se confunde con el resto, se confunde el resto de los chicos. Pero lo voy a dejar como consulta para que se vea un poquito más en detalle, si es una duda que... Para que cuando el día que lo tengan que ver, creo que es la semana que viene, no, la semana que viene, no, la próxima, se pueda bajar a tierra, digamos, con un ejemplo, ¿sí? Esa demostración de Ahí. heteroscedasticidad. No te quiero, digamos, dar una No, respuesta. está bien, porque sé que tiene resolución si No, es perfecto. heteroscedástica, pero, o sea, te queda que ya no son Meli, pero siguen siendo los mejores sin sesgados. No, si ya no es Meli, no creo que sean los mejores insesgados. Digo, el beta, el beta sigue siendo insesgado, el beta uno, Ah, pero no son eso los sí, pues, mejores. claro. Porque existe una varianza, sí, sí. Pues sí, heteroscedasticidad. Pero Eso sí, el que no tiene resolución es si X no es fija, es estocástica. Si hay endogeneidad, se rompe todo el ejercicio. sí. En realidad no es que se rompe, sino no podemos estimarlo por mínimos cuadrados, por el método que vimos hasta ahora. Entonces deberías tener Pero en una esos forma, casos sí. no tenés que usar re. O sea, ¿cómo lo demostrás en un ejercicio de parciales? Va, Bueno, yo no ahora vi vamos a nunca. ver un poquito. Sí, es difícil de demostrar esa parte, pero con los supuestos puedes decir, Bueno, bueno, si se cae este supuesto, existe endogeneidad, por lo tanto, eh, se cae el supuesto de exogeneidad, no se puede estimar por mínimos cuadrados. Eh, lo podés escribir directamente mencionando los supuestos, si no, ahora vemos cuáles serían los supuestos que no se cumplirían, digamos. Lo de heteroscedasticidad, demostrarlo con matrices, lo tomo como para una consulta para la próxima clase. El resto de los supuestos, entiendo que en las slides de cada uno de la clase teórica
están implícitamente como cuáles son los supuestos que se cumplen, cuáles son los supuestos que se caen, por ejemplo, cuando haces ensegamiento, cuando demostrar la varianza, cuáles son los supuestos también que se cumplen. ¿Sí? En la demostración de varianza está el supuesto de homocedasticidad, que es un supuesto clave para que se cumpla, para que se pueda estimar la varianza del estimador. Y generalmente las demostraciones vienen por ahí, digamos, en ensayamiento, cuáles son los supuestos importantes que se tienen que cumplir. El de linealidad, por ejemplo, es uno que se suele olvidar. El de exogeneidad, la covarianza de los X con el error, que sea igual a 0, y que la esperanza del error también sea igual a 0. Sea constante, sí. Sí. No, ese es el de el sigma al cuadrado, o sea, la varianza sea constante, es el de homocedasticidad. Entonces, a eso es lo que apunta las demostraciones, que ustedes puedan entender cuáles son los supuestos y en las demostraciones que muestra Nico, cuáles son los supuestos que se cumplen y cuáles no, cuáles son los relevantes. Por ejemplo, en la demostración de Y ensejamiento, el, si vos me decís es necesario que se cumpla el supuesto de homocedasticidad, que creo que es el supuesto 4, sí, es el estaría 4, mal. sí. Sí, estaría mal porque si vos te fijas en la demostración y haces el seguimiento, te fijas que nunca se utiliza ese supuesto. No. No tiene nada que ver la varianza con el nivel, con que el beta sea insesgado o no. No sé si iba por ahí el tema de la demostración de heteroscedasticidad, ¿no? Yo lo anoté como para que después cuando se vea el tema de heteroscedasticidad, mirar esta parte de la demostración. Pero con las demostraciones que ya vieron hasta hoy, cegamiento, varianza, el trade-off de sesgo y varianza, es un El poco ver trade-off de sesgo varianza es de 0 a 1, ¿no? O de 1 a 0. el trade-off de sesgo y varianza es a medida que O sea, vas, lo que yo digo, es MCO plantea un modelo de la menor varianza, pero un sesgo mayor en comparación a otro modelo como Machine Learning. claro, vas perdiendo eso, capaz que tenés mayor varianza y Pero el sesgo es mayor. Claro. mayor varianza y Menor val. te reduce el sesgo. En ese sentido se habla del trade-off, Claro, ¿sí? sí. Bueno, sigamos con esto. Para no desviarnos y para también al resto de los alumnos que tal vez... la demostración de, como te decía, heteroscedasticidad, la voy a anotar para que lo puedan ver con quien venga en la clase de heteroscedasticidad por las dudas, que lo voy a tomar como una duda que está puntual, eh, para que se vea o para que se aclare. Ahí también lo podés consultar, esto de las matrices y todo. Bueno, entonces como le decía en el ejercicio 1, el supuesto de modelo de regresión lineal normal clásico tiene que cumplir estos 6 supuestos. Linealidad, el modelo es lineal en parámetros. Esto, aunque sea repetitivo, está bueno que ustedes lo tengan incorporado para también poder justificar estas demostraciones, como decía el compañero, que tal vez en las demostraciones, más allá de demostrar con matrices y todo eso, lo importante es qué supuestos se cumplen del modelo de regresión lineal. La covarianza entre las variables independientes y el error sea igual a 0, no multicolinealidad perfecta o colinealidad perfecta, esto como lo resumí yo, pero ustedes lo pueden ver de cómo está en la parte teórica. Las variables aplicativas no son perfectamente colineales, es decir, no existe relación lineal entre dos o más variables. Cuando, como vimos hoy, multicolinealidad o colinealidad perfecta, si existe eso, este supuesto se cae, no se puede estimar por mínimos cuadrados. Que el error, que la media del error, acá le puse mu, pero si no también lo pueden ver como epsilon, sea igual a 0, el error tiene un valor esperado igual a 0. Este es el supuesto de homocedasticidad, que un poco lo mencionó el compañero, que la varianza del error es constante, sigma al cuadrado. Recuerden que esta varianza nunca se va a poder estimar, ¿sí? La varianza del error siempre la vamos a estimar con el desvío. Y que no existe autocorrelación, la covarianza de los errores sean iguales a 0.
Es decir, las variables aleatorias son estadísticamente independientes. Y por último, el supuesto de normalidad. O sea que el error tiene una distribución normal 0, con media 0 y varianza sigma al cuadrado. Recuerden que acá se mencionan los 6 supuestos porque nos piden el de regresión normal, clásico. Entonces, en el método matricial para estimar el punto 2, creo que pedían estimación. Calcule los estimadores del modelo. Verifique que las estimaciones obtenidas se corresponden con los signos esperados. La consigna nos decía que esperaban estos signos, que beta 1 sea positivo y que beta 2 sea negativo. Después nos dice que estimar la varianza de los errores, la varianza de los estimadores. Nos preguntan si son estadísticamente significativos los parámetros. Y acá también está, creo que el compañero preguntaba cómo estimar el R cuadrado. Calcule el coeficiente de determinación e interprete. Este es un ejercicio completo, como le decía. Después nos pregunta, ¿son estadísticamente significativos de forma conjunta? Si les dice que les pregunta, ¿son estadísticamente significativas de forma conjunta? ¿Qué prueba utilizarían? De todas las que vieron hasta ahora. ¿Qué test? ¿Test de significatividad individual o test de significatividad conjunta? ¿Qué prueba utilizaría? Bueno, deberían utilizar en este caso la prueba F, ¿sí? Que mide la significatividad conjunta. Y después, la última es más teórica, relacione el R cuadrado y la prueba F. Bueno, para resolver y estimar tenemos nuestro vector de datos de la I, de la variable dependiente, que va de 3 a 12. Esto viene de la tabla de datos, ¿sí? Que nos habían dado al inicio. Acá, 3 a 12, 10 observaciones. Es un vector de una columna con 10 filas. La matriz X, que tiene tiene digamos, 3 columnas y 10 filas. Y la primera sería nuestra constante, 1. Es un vector de unos. Después están los datos que nos dieron de la variable x1i y x2i. Y por último vamos a tener que estimar nuestro beta, nuestro vector de betas, que es beta 0, beta 1 y beta 2. Calculamos la matriz traspuesta, la X traspuesta a X. Lo podemos tener también como sumatorias, que lo vieron en la clase teórica. Y como acá también nos dan como datos adicionales las sumatorias, lo podemos reemplazar en nuestra matriz, digamos, de X traspuesta a X. Entonces tenemos el tamaño de muestra, que es 10, la sumatoria de los x1i, que es 55, este es un dato que nos lo dieron. A ver, acá está. 55. La sumatoria de los x1 al cuadrado es 471.
que también lo pueden reemplazar en nuestra matriz. Y después tendríamos que calcular el X traspuesta por Y. ¿Sí? En realidad acá tenemos el vector, claro, de las Y, que también están en sumatorias. 60, 439, 306, que también están como dato. 306, 60, acá, 430. Calculamos la inversa de la matriz X transpuesta. Y después podemos obtener esta X, la inversa de X transpuesta por X por el vector de Y. Obtenemos nuestros betas con las matrices. Y ahí nos da que da el beta 0, 4,3, beta 1, 0,5 y beta 2, menos 0,18. Entonces, me decía, estime y verifique si los resultados coinciden con lo que, es lo que se esperaba, que el beta 1 es mayor a 0, sí, nos da eso, es mayor a 0, tiene una relación positiva, y el beta 2 es negativa, perfecto. Se llegó, la ecuación estimada tiene los signos esperados, se verifica lo mismo. El ejercicio 2, el ejercicio siguiente nos pedía que calculemos la varianza de los errores también. Entonces, recuerden que el error, que en las clases teóricas lo ven como epsilon, en el Bullrich lo van a ver como mu o como esta u, y va a ser igual a la diferencia de i con respecto al i estimado, ¿sí? El valor observado con respecto al i estimado. Entonces, en base a nuestra tabla de datos y la información que nos dieron, nosotros sabemos que tenemos 10 observaciones. Nuestro i observado va de 3 a 12, ¿no? 3, 2, 4, estas son todas nuestras observaciones. Nuestro i estimado, en base a nuestro modelo estimado acá, o sea, reemplazaríamos los valores de x1 y x2 para cada una de las observaciones, nos da un i estimado, ¿sí? Es 3,36, 2,78. La diferencia de ambos, o sea, hacer 3 menos 3,36, te da menos 0,36. 2 menos 2,7, menos 0,78. Y así sucesivamente. Y la suma al cuadrado de los errores va a ser igual a 3,31. Ahora, acá, ¿cuánto debería ser la media del error? Según el supuesto 3 de regresión lineal normal clásico, el error tiene un valor esperado igual a 0. Entonces, si nosotros calcularíamos la esperanza o la media del error de la suma de estos errores, debería ser aproximadamente igual a 0. Ahí se cumpliría el supuesto 3. ¿Ves? Por ejemplo, acá uno lo podría demostrar. Después, ya podemos obtener la suma
de los errores, de la suma de cuadrados de los errores, que en el Bullrich se llama sec, que dijimos es 3,31. A partir de este dato y la suma total de los cuadrados, la suma total de los cuadrados, podríamos obtener el R cuadrado. ¿Y recuerdan cómo se obtenía el R cuadrado? Así rápidamente. El R cuadrado se obtenía como la proporción de la suma explicada de los errores o la suma de los cuadrados de los errores sobre la suma total al cuadrado. Entonces, acá necesitaríamos la media y necesitaríamos tener la diferencia para calcular la suma total de los cuadrados de toda la regresión. Bueno, después calculamos la varianza del error. Acá tenemos n observaciones, k igual a 2 regresores, más la constante. Tenemos n menos k menos 1, o sea, 7 grados de libertad. Como van a recordar de la parte teórica, la suma de los errores al cuadrado sobre la n menos k menos 1, que es el grado de libertad, nos va a dar el sigma estimado. Y si aplicamos la raíz cuadrada, tenemos el desvío del error, que es 0,68. Errores al cuadrado. Entonces, ¿cómo se estima la varianza la varianza de los estimadores? También acá, con la matriz de varianzas y covarianzas. Recuerden que acá la importancia de la matriz de las varianzas y covarianzas es que en la diagonal principal vamos a tener la varianza de cada uno de los estimadores. Va a ser la que nos va a importar. ¿Sí? 0,88, 0,060 y 0,0073. Cuando hagamos la raíz cuadrada de estos valores, vamos a tener el desvío de cada uno de los estimadores. 0,94, 0,0007, 0,00855, y a partir de estos datos también vamos a poder estimar nuestras pruebas T. Que esto un poco ya lo vimos en el anterior ejercicio más en detalle. ¿Sí? Acá está la parte del, como les decía, el coeficiente de terminación que preguntaba uno de los compañeros. La suma de los cuadrados, la suma de los residuos al cuadrado y la suma explicada. Y estimado menos y a raya. Entonces, la suma de los residuos al cuadrado, como lo denominamos en este ejercicio, 1 menos la suma de los residuos al cuadrado o de los errores al cuadrado sobre la suma total al cuadrado, nos va a dar la del R cuadrado, que en este caso es 95,64. Y el R cuadrado ajustado nos va a corregir por grado de libertad. Que siempre recuerden que tiene que ser un poco menor, tiene que ser levemente menor al el R cuadrado normal. Si les da mayor es porque algo probablemente hicieron mal en el cálculo o algo así adicional. Entonces, como ven,
uno necesita toda esta información para calcular el R cuadrado. En el caso del ejercicio de parcial que nos decía el compañero, estos datos no lo teníamos, ¿sí? Cuando preguntó cómo calcular el R cuadrado, no era un dato que podíamos estimar porque no lo teníamos acá. Y tampoco teníamos las observaciones. Esta es la información que teníamos. Necesitamos la suma total de los cuadrados, la suma de los errores al cuadrado, ¿sí? Información que no teníamos. Bueno, y después está la prueba conjunta de significatividad también, que es usando la prueba F, y las relaciones. Esto igual se los voy a compartir. Ahí me di cuenta que nosotros en la clase teórica generalmente a la suma de los errores al cuadrado, la suma de los cuadrados de los errores que yo acá llamé sec, en realidad nosotros le llamamos suma residual, ¿sí? Suma residual de cuadrados. Así que esto también le voy a cambiar la nomenclatura y se los paso. Bueno, ustedes sepan que es lo mismo. Siempre chequeen todo con la parte teórica que vieron con Nico. Bueno, creo que no sé si hay alguna duda puntual. Si no, vamos a dejar de grabar acá. Igual ya va a terminar la clase.